tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Congreso señaló que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicar norma que fue aprobada por el Parlamento sobre el retiro de los fondos de las AFP. Superintendenta de la SUNEDU informó que la tasa de subempleo en jóvenes ha crecido pese al incremento de la cobertura de la educación superior. Pasaporte biométrico estaría disponible desde el mes de julio en nuestro país, informaron en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Pleno aprobó por unanimidad proyecto de ley que promueve enseñanza de educación física en colegios del país. Medida busca mejorar el nivel de competitividad de nuestros deportistas. Ciclistas demandan la implementación de un mayor número de ciclovías y el reconocimiento a la bicicleta como medio de transporte. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, Luis Iberico, aseguró que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicar la norma que por insistencia aprobó el Parlamento respecto al retiro de fondos de las AFP. Expresó además su solidaridad con las víctimas del terremoto en Ecuador. Ante la posibilidad anunciada por el premier Pedro Cateriano de presentar una acción de inconstitucionalidad de la norma sobre el retiro voluntario del 95.5% de los aportes de las AFPs a los 65 años de edad, el titular del Parlamento fue enfático en señalar que el Poder Ejecutivo está obligado a publicar la insistencia a la norma aprobada por el Congreso. Constitucionalmente, el Ejecutivo está en la obligación de publicar esta ley. Eso ya no es una decisión del Ejecutivo, eso es un mero trámite administrativo. Esta autógrafa se enumera y se publica en el Diario Oficial del Peruano. Tiene que entrar en vigencia, se ha señalado que hay que reglamentarla porque hay que detallar los mecanismos para que la persona pueda retirar su dinero y otras cosas, pero repito, la reglamentación no puede de ninguna manera desnaturalizar el fondo de la ley. En otro momento, Iberico se solidarizó con Ecuador tras el reciente terremoto ocurrido el último sábado, al tiempo que hizo votos para que se recupere pronto de esa tragedia. De igual forma, consideró que el Perú debe estar preparado para enfrentar un sismo de gran magnitud. Hay una comisión que se ha venido encargando a lo largo de los años que lleva el actual Parlamento, que es la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que ha recibido permanentemente, ha invitado permanentemente a las autoridades que tienen que ver con lo que es prevención ante este tipo de fenómenos y también la respuesta, la reacción ante estos desastres naturales. Así que el Congreso ha venido cumpliendo con su función de control, de fiscalización, para tener la información sobre cómo se está trabajando en estos aspectos tan sensibles. No hay que esperar un terremoto para preocuparnos. No hay que esperar un desastre natural para preocuparnos, hay que mantener la alerta permanentemente porque el terremoto viene cuando uno menos lo espera, el terremoto no avisa. Y tenemos ciudades como Lima, donde hay, especialmente en las zonas periféricas, viviendas que están en una situación sumamente peligrosa. Ante esto tenemos que estar preparados. De otro lado, pese al incremento de la cobertura de la educación superior, el subempleo en los jóvenes es mucho mayor, informó la superintendenta de la SUNEDU durante su presentación en la comisión del sector. Luego de informar que de 31 universidades públicas y privadas hay 21 que cuentan con autoridades nuevas elegidas por voto universal, la superintendente Mesías Quiroga señaló que la cobertura de la educación superior aumentó. Sin embargo, el subempleo de los jóvenes también se ha incrementado. Por otro lado, 9 universidades públicas están en proceso de elegir autoridades, ¿no? Y una universidad no puede elegir autoridades porque existe una medida cautelar del Poder Judicial, ¿no? Que está retrasando, digamos, este proceso, ¿no? Por el lado de las universidades privadas, tenemos que 45 universidades autorizadas han presentado nuevos estatutos. Aquí es importante remarcar que en el caso de las universidades privadas, la ley únicamente establece la obligación de elaborar estatutos adecuados a ley. Previamente, ante la ausencia del jefe de la OMPE, Mariano Cucho, quien por segunda vez justificó su ausencia y pidió reprogramar su presentación, algunos parlamentarios reclamaron su presencia, ya que debía exponer sobre el proceso de elecciones realizadas en las universidades públicas dentro del proceso de adecuación a la ley universitaria.
Creo que deberíamos escucharlo con cargo a que después podamos invitar al señor Cucho después de las elecciones posiblemente. Mi pedido es ese, señor, no es la estación pedido, pero considero que debemos escuchar la información toda vez que viene el superintendente y vamos a escuchar temas sobre la participación obligatoria de la OMPE en estas elecciones y si usted lo considera, debería ser escuchado, señor. O sea, lo que interesa básicamente es la problemática universitaria. La otra alternativa sería simplemente de que, en todo caso, hay que postergar este evento y no sería conveniente. En todo caso, yo solicito, señor presidente, de que de una vez empecemos esta sesión para discutir con amplitud. Muchas gracias. Finalmente escucharon al gerente general de la OMPE, Gilbert Vallejos, quien precisó que a la hora de la elección de las autoridades en las universidades del país, como es rectores y vicerrectores, actúan de acuerdo a la ley y no pueden participar ni siquiera en casos de controversia, porque solo garantizan el proceso electoral. Hemos intervenido en todas las universidades en donde no ha habido ninguna inconveniente o ninguna controversia de por medio, en donde se evidenciaba alguna controversia y en estricto respeto de la autonomía universitaria, en tanto no resuelvan la controversia, nosotros nos hemos abstenido de participar simplemente del proceso electoral y en todos los casos en donde nos han solicitado y no había ningún inconveniente. De otro lado, la superintendente aseguró que está en marcha un proceso de fiscalización para que las universidades destinen realmente los recursos que dejan de pagar a la UNSUNAP a infraestructura y logística de sus casas de estudios. En el aspecto, digamos, de investigación, también se pide a las universidades que presenten cuáles son sus planes de investigación, ¿no? Y los recursos financieros y humanos que acompañan a estos planes, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, digamos, son 8 aspectos, ¿no?, los que se evalúan, ¿no?, para verificar las condiciones básicas de calidad. Y aquí sería importante hacer una diferencia entre licenciamiento y acreditación, en el sentido que el licenciamiento, SUNEDU verifica indicadores que están vinculados más con los insumos con los que cuenta la universidad para poder ofrecer el servicio. Y la Comisión de Relaciones Exteriores recibió al superintendente de Migraciones y al director de Política Consular de la Cancillería para informar sobre la implementación de la Ley de Extranjería y la licitación del pasaporte biométrico, que se expedirá en todo el país a partir de julio. El superintendente nacional de Migraciones, Boris Potočen, informó que en el proceso de licitación pública de pasaporte biométrico se logró una reducción de 30% de la propuesta referencial. Así lo dio a conocer en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Elías Rodríguez. Hay que destacar que este proceso ha significado que el Perú tenga ahorros significativos en los costos. Puedo decir con autoridad que en promedio de la región un pasaporte electrónico está en $100. Nuestro pasaporte está en $27. Tal vez el 50% de lo que cuesta el pasaporte colombiano, ya que muchos nos compararon con Colombia, nuestro pasaporte es mucho más barato que el colombiano, cuesta la mitad del colombiano y se otorga en el día. Frente a las observaciones de los parlamentarios referidas a por qué no se realizó un solo proceso de licitación y de compra, el ministro Alberto González, director de Política Consular de Cancillería, indicó que esto no era posible porque la emisión de pasaportes en el interior del país le corresponde a Migraciones y fuera del país al Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que existen 111 consulados. La Cancillería tiene en la actualidad necesidades diferentes a Migraciones, que van desde la ya mentada infraestructura tecnológica hasta la propia gestión del servicio, de la emisión de pasaportes, donde mientras que Migraciones ha establecido un esquema para producir el pasaporte en 22 puntos, emitir el pasaporte en 22 puntos a nivel nacional, la Cancillería tiene que hacer lo propio en 111 puntos a nivel internacional. Entonces, teniendo en cuenta lo señalado, las diferentes dependencias de Cancillería realizaron las tareas para lograr una contratación oportuna y exitosa, y esto tendría yo que enfatizarlo, cautelando en todo momento los recursos del Estado. Sobre el proceso de implementación de la Ley de Extranjería, Boris Potočen señaló que hasta la fecha hay un avance de 40% y se culminará en el mes de junio del presente año dentro del plazo previsto.
En otro momento, los parlamentarios expresaron su solidaridad con el hermano país de Ecuador por las lamentables pérdidas humanas y daños materiales ocasionados por el terremoto ocurrido el sábado pasado. Parlamentarios resaltaron la importancia del equilibrio de poderes y la necesidad de diálogo con las minorías para lograr una adecuada fiscalización de los funcionarios que asumirán sus nuevos cargos a fines de julio del presente año. A mí, sinceramente, me preocupa no tanto la candidatura de Keiko, que entiendo que es una buena ciudadana, sino el predominio absoluto que significaría la presidencia de la señora Keiko y la mayoría de cerca de 2/3 en el Congreso de la República. E interpretar el hecho de que esa mayoría, esa ausencia de mayoría que nos da el pueblo es porque no quisieran tener un gobierno que acapare todos los poderes del Estado y que más bien quieren un gobierno que dialogue con todos, mayorías y minorías, para lograr estos consensos. Creo que el tener una bancada de gobierno minoritaria asegura la buena calidad del gobierno de turno. Ya hay una mitad del Estado peruano que ha sido elegida, que es la del Congreso de la República, y en él hay aproximadamente 70, 71 congresistas de una sola bancada, lo cual quiere llevar a la reflexión de que si les entrega el poder total a ese grupo o se le equilibra con entregarlo al otro grupo. Esa es la reflexión que finalmente va a tener que tomar cada ciudadano. Y tras la pausa, Congreso aprueba enseñanza obligatoria de educación física en colegios públicos. Volvemos con los detalles. Recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Seguimos con más noticias. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que promueve prácticas deportivas y educación física en los colegios del país. La medida busca mejorar el nivel de competitividad de nuestros deportistas nacionales. En su última sesión, el Pleno del Congreso de la República también aprobó por unanimidad el proyecto de ley que promueve la práctica del deporte y de la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública, con el fin de combatir el sedentarismo y la obesidad. La iniciativa modifica la Ley General de Educación y plantea la organización de competencias deportivas. Promover el nivel nacional, regional y local, competencias y certamen deportivo entre las diferentes instituciones de educación básica del país, en coordinación con las instituciones públicas y privadas. Durante el debate se puso énfasis en el difícil momento del deporte nacional, como consecuencia de haber retirado su práctica en los centros educativos. Una de las fundamentales causas del fracaso de nuestro deporte, no solamente del fútbol, sino de una serie de disciplinas importantes en el país, sobre todo el atletismo, es que de la currícula de los colegios, de la currícula escolar, torpemente hace muchos años se suprimió el curso de la educación física, que es la base fundamental del deporte en todos los países. Al haber impedido el desarrollo fisiológico, físico también, estamos haciendo que las personas en el Perú tengan una discapacidad cerebral, y eso es lo que ha ocurrido. No se trata solo de ganar las grandes competencias, se trata de desarrollar a seres humanos que tengan el desarrollo, digamos, en todos los niveles. La congresista Luciana León fue autora de una de las iniciativas que buscan restablecer la práctica del deporte escolar, teniendo en cuenta la proximidad de encuentros internacionales en los que Perú debe tener una mejor participación. Por su parte, Daniel Mora advirtió que será necesario considerar el tiempo de formación de profesores de educación física. Si queremos tener resultados positivos en los Juegos Panamericanos del 2019 que están a la vuelta de la esquina, espero que no sea solo con una infraestructura que hasta ahora no se ve ni siquiera que haya avanzado. Faltan alrededor de 45.000 profesores de educación física. Es materialmente imposible y lo acabo de consultar al Ministerio de Educación. La progresividad se podría dar en 5 o 6 años.
El deporte es fundamental para la educación y formación integral del ser humano, especialmente si su práctica es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su vida. Con la promulgación de la ley, el Ministerio de Educación tendrá a su cargo la elaboración, implementación, ejecución y control del Plan Estratégico de Promoción de la Actividad Física, que tendrá vigencia cada 5 años. Y a puertas de cumplir 5 años de su creación, la Alianza del Pacífico se consolida como un bloque económico y comercial que logra reunir a 42 países observadores. El Congreso organizó un foro para analizar los avances de este acuerdo internacional. El papel que cumplen los países que conforman la Alianza del Pacífico ha logrado consolidarlos como la octava economía más importante del mundo, debido al trabajo conjunto para bajar los precios de sus principales productos de exportación, como son los minerales y el petróleo. Así lo manifestó el congresista Omar Chejade durante su discurso en el segundo foro Amigos de la Alianza del Pacífico, Acciones y Perspectivas. La Alianza del Pacífico se está desarrollando con gran éxito y genera una gran expectativa en todo el mundo, justamente por lo que les decía, su agilidad y la resolución con la que se desenvuelve, generando oportunidades de negocio entre los 4 países del mundo y también, como no, dentro del resto del mundo. Somos las economías más sólidas de Latinoamérica y que han crecido durante los últimos años y lo vamos a hacer. Vamos a continuar siéndolo a través de los siguientes años. Chile, Colombia, México y Perú, miembros de esta alianza que el 28 de abril cumple 5 años de creación, lograron concitar la atención internacional por sus importantes acuerdos comerciales y de investigación sobre el cambio climático, logrando con ello aumentar de 32 a 48 países observadores de América Latina, Europa, Asia y Oceanía. Los embajadores de Corea del Sur y de Francia ofrecieron una charla magistral en su calidad de estados observadores y colaboradores con el acuerdo, que tienen entre sus objetivos el intercambio en temas de innovación, educación, pymes, entre otros. Los trabajos que estamos haciendo con Perú y también con otros países miembros de la Alianza Pacífico y en el futuro en qué sectores podemos trabajar juntos. Así que quería recalcar nuevamente que mi gobierno tiene la fuerte voluntad como país miembro de observador de la Alianza Pacífico. No nos gusta solo observar, nosotros queremos participar activamente en el proceso de integración. Eso va a generar que el nuevo modelo de cooperación entre Corea y los países de Alianza Pacífico. Partiendo de nuestra experiencia de la Unión Europea, tenemos que reconocer que nos cuesta entender el funcionamiento de la Alianza del Pacífico y en especial la ausencia de un secretario general o de órganos supranacionales que pueden ser muy chiquitos, muy ligeros. Así que nos encontramos frente a un sistema que no es familiar para nosotros y que no sabemos realmente cuál es el método, cuáles son los procedimientos y los interlocutores. Y nos resulta, por lo tanto, difícil como país observador hablar con la organización, sino que hablamos con 4 países diferentes. Por lo tanto, para poder entablar una cooperación fructífera, me parece que el primer paso es para nosotros, miembros de la Unión Europea o países observadores, conocer mejor los mecanismos de la alianza y conocer más sus procedimientos internos. La clausura estuvo a cargo del embajador Ignacio Higueras, director de integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien manifestó que el gran reto es elaborar una agenda de trabajo que involucre también a los países observadores para que participen en las políticas aprobadas de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Creemos que compartimos con los 42 estados observadores la visión que tiene la Alianza de que esta libre circulación de bienes
tiene un sentido para nuestros países, para su desarrollo económico, para su progreso y, en última instancia, porque creemos que esa es finalmente la razón de ser de los procesos de integración que beneficien a nuestras poblaciones, ¿no? para que también progresen, ¿no? Constitución Política del Perú es traducida al idioma árabe gracias al esfuerzo de la Liga de Amistad Peruano-Marroquí. Publicación fue editada por el Congreso de la República. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre el pueblo marroquí y el peruano contribuyeron en la realización de dos publicaciones importantes que son la nueva Constitución del Reino de Marruecos del 2011, traducido al castellano, y la Constitución Política del Perú de 1993 al idioma árabe. Ambas fueron presentadas en el Congreso tras el esfuerzo de la Liga Parlamentaria Peruana y la Embajada de Marruecos. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico Núñez, destacó el esfuerzo realizado por la traducción de ambas cartas magnas que buscan el acercamiento y comprensión entre las naciones, así como la importancia de contar con ligas parlamentarias que se convierten en puentes a través de las cancillerías. Esto, sin duda alguna, contribuye a estrechar aún más las relaciones que desde ya sostenemos entre el Perú y el Reino de Marruecos y entre el Perú y el mundo árabe en general. Quiero por eso destacar la labor que ha realizado en esta tarea don Mohamed Tahar, que lamentablemente no se encuentra presente el día de hoy. El esfuerzo de la embajadora de Marruecos, una mujer dinámica y carismática que desempeña una labor bastante intensa, que demuestra además el enorme cariño y la identificación que tiene con nuestro país, el Perú. Por su parte, la embajadora de Marruecos en el Perú, Ouamama Aguad, agradeció al presidente del Congreso el patrocinio de dicha publicación mediante el Fondo Editorial del Parlamento por ser una iniciativa innovadora. Es un honor para nosotros haber introducido en el Congreso de la República del Perú la lengua árabe que compartimos con más de 400 millones de personas en el mundo. Finalmente, el congresista Rolando Reategui, presidente de la Liga Perú-Marruecos, explicó la importancia del documento presentado en el Parlamento. La transformación del Perú en los últimos 25 años tuvo como base los principios plasmados en la Constitución Política del 93. Los grandes avances en materia económica, política y social en el Perú hubieran sido imposibles sin el restricto respeto a las libertades individuales, a la propiedad privada que contempla nuestra Carta Magna. Se destacó el arduo trabajo del doctor Mohamed Tahar en la traducción de nuestra Constitución al idioma árabe. A esta importante ceremonia acudieron los representantes de los países árabes, Cancillería peruana y Cuerpo Diplomático. La presidenta de la Comisión de Comercio Exterior, Gabriela Pérez del Solar, invocó a los miembros de su grupo de trabajo a continuar revisando los temas pendientes. Refirió que se encuentra a la espera de ser debatido el proyecto de ley que propone incluir a la selva dentro de los alcances del programa Sierra Exportadora. Lamentablemente, hace varias sesiones que no tenemos quórum. Aprovecho para hacer una invocación a los congresistas para que vengan a la comisión, que todavía hay unos proyectos, más que todos los proyectos pendientes están ya en el pleno, pero invoco para que vengan a trabajar acá a la sesión de Comercio Exterior y Turismo, que todavía hay algunas cosas que resolver. Hace muy poco se aprobó la ley de la gastronomía, que el Ejecutivo la ha observado, y entonces estamos trabajando en la insistencia para declarar el Día de la Gastronomía. Ha habido unas observaciones del Ejecutivo, pero se va a insistir en el pleno. Tenemos en agenda Sofratagna, de la congresista Natalie Condori, que se aprobó también en el pleno, fue observada y estamos esperando la insistencia. El proyecto también de incluir dentro de Sierra Exportadora la selva, también es un proyecto muy importante que incluiría a la selva en todo lo que es el tema de exportaciones. Y tras la pausa, demandan más vías para la circulación de bicicletas. Volvemos con lo último aquí en la edición central de Congreso Noticias. Volvemos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias.
Ciclistas demandan la implementación de un mayor número de ciclovías y el reconocimiento a la bicicleta como medio de transporte. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra el 15 de abril, jóvenes de diversas agrupaciones de ciclistas realizaron una bicicleteada al Cerro San Cristóbal. En este escenario, manifestaron su malestar por la desidia de las autoridades en la construcción de infraestructura que garantice el uso seguro de este vehículo de transporte, tal como lo determina la Ley 29593, que fue aprobada por el Congreso el 2010. Gustavo Pastor Merino, del Bike Touring Club Perú, considera que el uso de la bicicleta es inseguro por falta de calles seguras, mientras que Ronnie Vélez Tapia pidió tomar conciencia respecto a que la bicicleta también forma parte del transporte. Bastante indiferencia por parte de las autoridades, sea de los municipios, gobiernos, etc. Miremos nuestras ciudades aledañas, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, tienen muy buenas ciclovías. La bicicleta es un medio seguro. Pero el problema viene, como te digo, regresando al tema de las ciclovías. No tenemos un control de calidad de ciclovías y no podemos andar por una calle segura. Entonces, al no poder ir por una pista segura, se convierte en inseguro. Promovemos el uso de la bicicleta en todo sentido, tanto como deportivamente y como medio de transporte también. ¿Qué es lo que pedirías? Más ciclovías bien acondicionadas, no simplemente pintar una línea en la pista y decir que eso es una ciclovía. Y que la gente tome conciencia de que nosotros también somos parte de un transporte, pues no somos un transporte alternativo y que estamos contribuyendo a una mejor ciudad, más saludable. Rita Albricio, integrante del grupo Mujeres Visibles, que promueve el uso de bicicleta urbana, dijo que lo primero que se tiene que hacer es educar al ciclista, así como al conductor de auto y de transporte público, en la necesidad de respetar las reglas de tránsito, al tiempo de referir que su uso permitirá descongestionar el tránsito en nuestras ciudades. Estamos promoviendo el uso de la bicicleta urbana. Tenemos la meta de enseñar a muchas mujeres a pedalear, porque hay algunas que tienen demasiado miedo por el tráfico que tenemos aquí en Lima y por eso es que no la usan, ¿no? Aparte que la bicicleta va a ser la única forma de que el tráfico disminuya aquí en Lima. Lo primero que tenemos que hacer es educar a la gente. La mayoría de nosotros tratamos de respetar las leyes y eso es lo que queremos, ¿no? También enseñarle a los conductores a que nos respeten. Cabe señalar que la Ley 29593, ley que promueve el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte sostenible, seguro, popular, ecológico, económico y saludable, declara al 22 de septiembre Día Nacional Sin Auto, medida que solo se aplica, según los ciclistas, en el distrito limeño de San Isidro. Los demás municipios no estarían acatando esta disposición. Un informe de la Encuesta Nacional de Hogares revela que hasta septiembre del 2013, en Lima y Callao, existían 62 rutas de ciclovías con un total de 126.61 kilómetros. De ellas, 53 están ubicadas en Lima metropolitana, pero no están interconectadas entre sí. Y ahora los dejamos con un adelanto de lo que verá en nuestro programa Agenda Parlamentaria, donde nuestro compañero Ricardo Alba conversó con el congresista Daniel Mora. Recuerde que Agenda Parlamentaria se emite los martes a las 9:30 de la noche por Congreso Televisión. Una de las cosas que se ha avanzado, independiente del gobierno, fue la reforma magisterial que salió el 2012 y que ya estamos en el 4º año de aplicación y que hemos visto resultados importantes. Es decir, la política educativa no puede cambiarse porque entra un gobierno y se le ocurre cambiar. Creo que ha habido avances importantes, han ascendido más de 70.000 profesores, los directores y los colegios de alto rendimiento se han incrementado, los sueldos también. Ahora tenemos un director de un colegio de alto rendimiento que gana 8.000 soles y el profesor que menos gana en un colegio de alto rendimiento, que son 23 colegios, gana cerca de 5.000 soles el mínimo.
y 70.000 profesores que han ascendido con incrementos de 500, 800.000 soles que no se daban. Es cierto que hay más de 300.000 profesores, pero se ha hecho un avance importante en todo el sistema meritocrático. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Siga nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Y en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.